Antes que nada, agradecerles por la invitación a la dirección de carrera, tanto a la universidad y el día de hoy. También darles la bienvenida a todos los participantes de este seminario, que lo que más que todo se busca es que sea práctico. Entonces, a continuación, vamos a poner la presentación. Muy bien. El día de hoy vamos a revisar un tema muy importante, considero, para sobre todo los que están en esa etapa de hacer una proyección de una investigación. El tema es formulación de proyectos de investigación en ingeniería. Esto surge de acuerdo a diferentes autores. Los proyectos nacen de problemas u oportunidades. El proyecto surge cuando alguien reacciona ante cierto nivel de frustración rodeando un problema. Cuando hablamos de proyectos, cuando hablamos de investigación, generalmente o en la etapa de pregrado, existe muchas veces esa dificultad en poder formular bien los proyectos y además en identificación adecuada del problema. Muchas veces se tropieza con ese obstáculo que hace que los proyectos no se desarrollen como uno lo proyecta o como debería ser. Y ya en la etapa profesional, realmente la importancia en la formulación, en la concepción como tal de los proyectos es vital, es realmente importante porque de ello no solamente depende la parte del proyecto íntegro como tal, sino que eso desencadena en una inversión, un costo y todo lo que realmente se realiza ya en la parte operativa cuando se va desarrollando un proyecto de ingeniería. Y vamos a enfocarnos a los proyectos de ingeniería, sobre todo en el área de exploración de hidrocarburos y, y más tal vez donde la carrera está con el objetivo de la petroquímica y cómo es la carrera como tal. Entonces, dentro de esto se tienen algunos conceptos, por ejemplo, el proyecto existe al tomarse la decisión de hacer algo sobre el problema u oportunidad. Antes de ingresar a hablar del proyecto y antes de ingresar cuando uno está haciendo la proyección o cuando uno está planificando hacer un proyecto, se debe de efectuar un análisis previo de las posibilidades prácticas a fin de ensayar las estrategias preliminares. ¿Qué significa esto? Básicamente, cuando uno identifica un problema, este problema tiene que ser evaluado, identificar cuáles son los efectos, las causas, los objetivos, los planes de acción que van a llevar a cabo para solucionar ese problema identificado. La identificación del problema es la parte inicial para poder resolver y darle solución a través de un proyecto de ingeniería, desde luego que sí, en este caso. Y para ello siempre existe la interrogante, ¿funcionará? ¿Será lo mejor? Y justamente para responder a esa pregunta, se han ido elaborando modelos estratégicos y herramientas que nos ayudan a poder desarrollar y seguir con el proyecto. Por ejemplo, las primeras medidas cuando se habla de la identificación de un problema
es analizar bien cuáles son los efectos y las causas, hacer una metodología. Posterior a ello, una vez que se tiene la identificación como tal del problema, se empieza a investigar la teoría relacionada a ello para poder encarar adecuadamente mediante una metodología técnica. Y posterior a ello se necesita una fase de experimentación, una fase de simulación de procesos. Por ejemplo, si uno está haciendo el diseño de una planta o de repente está haciendo la ingeniería de construcción si vamos a irnos a otra área, por ejemplo, de construcción de una industria, entonces necesita de herramientas simuladores, necesita saber cómo funciona teóricamente, cómo puede combinar entre la teoría y la parte experimental antes de llevar a cabo el proyecto. Para ello, para poder encarar bien y adecuadamente los proyectos, existen 4 pasos importantes. Y desde luego que el primer paso es definir bien el problema, identificar bien el problema. Lo segundo es planificar. Después de haber identificado, definido el problema, es planificar cómo se lo va a ir desarrollando, cómo se va a ir planteando una solución. Posterior a ello, es poner en práctica. Ya esta es una etapa operativa. Entre la planificación y la praxis se tiene un paso intermedio que de acuerdo sobre todo como estamos hablando de proyectos de ingeniería, se tiene un paso donde se hace una simulación y para ello se hace uso de software o se utilizan metodologías con algoritmos para poder facilitar al proyectista, al investigador, a simular un proceso más real y de esa manera poder seleccionar adecuadamente los equipos que uno va eh, a, a tener cuando se tenga que realizar la puesta en marcha del proyecto. Y bueno, ¿qué es un proyecto? Hay mucha teoría acerca de ello. Uno de los conceptos acerca del proyecto es una idea que se tiene de algo que se piensa hacer y de cómo hacerlo. Un conjunto de escritos, cálculos y dibujos que se hacen para dar idea de cómo ha de ser o lo que ha de costar una obra. Otro concepto nos lleva a ver que es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema, tendente a resolver entre muchas y una necesidad humana. Entonces es importante la concepción de lo que es proyecto, de cómo nosotros desde nuestra óptica, desde el área de ingeniería, se lo tiene que ver. Y para nosotros es importante el ciclo de vida de los proyectos. Esto es vital para poder identificar hacia dónde vamos, hacia dónde se apunta cuando se empieza a formular un proyecto. Y básicamente nosotros tenemos, en la teoría, pueden existir diferentes clasificaciones. Esta es una de ellas, una muy interesante, donde nos hablan de una fase de preinversión, inversión y operación. En una fase de preinversión es la parte inicial, donde surge la identificación del problema y las primeras medidas para poder dar solución a esa problemática. Y desde luego que la primera etapa es la idea. La idea es realmente la observación que tiene el investigador acerca de un evento. Y esta idea es lo que inicia la investigación del proyecto como tal. Posterior a ello se tiene que hacer ya la definición de las variables, definición de la problemática, tratar de que la idea
pueda verse ya en variables, identificar cuáles son las, las variables independientes, dependientes que intervienen en la problemática para poder de esa manera encarar la solución al problema. Y a raíz de eso se hace un perfil de proyecto. Se hace un análisis de prefactibilidad. Y aquí es donde se van desarrollando los primeros planes que ayudan a poder desarrollar un diseño. Entonces la etapa viene de una idea, un análisis de prefactibilidad y un análisis de factibilidad. Es la etapa inicial del ciclo de formulación de la primera fase de preinversión, para que al final se tenga como resultado un diseño, un plan, de tal manera que en la etapa de inversión el diseño sea el input, la primera parte que va a hacer que realmente se ejecute el proyecto. En la etapa de inversión es donde ya se empieza por ejemplo, y vamos a irnos al área de petroquímica, por ejemplo. De repente se identifica la idea de construir una planta petroquímica, vamos a llamarlo de esa manera general. Para poder desarrollar esa, eh, para poder ir definiendo esa idea, es importante conceptualizar, conceptualizar la problemática y, y a partir de ahí ver en qué me va a ayudar la planta petroquímica. Segundo, si esto me va a generar los beneficios económicos, si es factible, no factible, entonces donde se hace un análisis de prefactibilidad. La idea está en construir una planta petroquímica. Lo segundo es cómo se lo hace. Y para ello es importante saber qué es lo que va a alimentar mi planta petroquímica. Y para ello el insumo inicial justamente es el hidrocarburo, sobre todo el gas metano o hasta el etano, dependiendo cuál sea el objetivo de la planta petroquímica. Pero es un hidrocarburo, el cual va a generar, el cual va a ir a través de un proceso y se van a ir obteniendo los diferentes subproductos de valor agregado. Entonces, para ello es importante hacer una simulación, cómo va a ser mi planta, hacer una ingeniería de diseño para saber cuáles van a ser las variables operativas, presiones, temperaturas, y lo primordial para ello es saber cuál es la cromatografía del gas, saber cuál es su cromatografía, su densidad, sus características, para que en base a eso se pueda hacer un dimensionamiento adecuado de los equipos de manera inicial. Entonces, a través de esa simulación primaria es donde se obtienen los primeros resultados que me generan de manera teórica cuánto va a ser mi producción de cierto producto. Una vez que uno estime la cantidad o el tamaño de la planta, es donde ya se va relacionando con costos. Cuánto voy a ganar, cuánto va a ser la ganancia a través de la venta, y evidentemente eso ya va a desencadenar incluso a un análisis un poco más allá, un análisis de un estudio de mercado acerca del producto que yo estoy generando o estoy planificando generar, y si este tiene un buen mercado, si su proyección es muy adecuada, entonces eso está relacionando ya a la etapa de prefactibilidad, lo que me va a generar en un análisis íntegro de mi proyecto para saber mis ganancias, porque al final la concepción de los proyectos de ingeniería pueden ser vistos desde dos puntos eh, de vista. Uno, desde el punto de vista de inversión, donde es necesario o se invierte para ganar. Y el otro punto de vista puede ser, tal vez lo podemos relacionar desde el punto de vista público, donde se invierte
pero con un beneficio social hacia la sociedad. Entonces tal vez lo podemos definir como proyectos de inversión de un lado y el otro proyectos sociales relacionados igual a ingeniería del otro lado. Por ejemplo, en ese aspecto, si vemos en el tema de ingeniería, por ejemplo, la construcción de un puente en el área civil, pues son beneficios que se le trae a una comunidad, a un municipio, dependiendo. Sin embargo, dentro de lo que es hidrocarburos, la mayoría de los proyectos están relacionados a los proyectos de inversión. Todavía no estamos entrando a lo que es investigación, estamos viendo los proyectos y entonces dentro de estos proyectos nosotros vamos a hacer ese análisis de factibilidad, prefactibilidad en esta etapa inicial de preinversión. Porque a partir de la culminación de esta etapa, ya en la etapa de inversión, es donde nosotros vamos a tener el diseño final, nuestro plan final de cómo vamos a ejecutar para la construcción, en el caso ejemplo que estoy poniendo, de una planta petroquímica. Y para ello ya viene la etapa que está más relacionado con la adquisición, con temas contractuales, de contratar una empresa que se va a encargar de realizar la construcción de la planta, contratar a la empresa que va a proveer de los insumos, de los equipos y para solicitar ello, en la etapa de diseño es donde ya se han especificado qué tipo de equipo es la que es lo que yo o qué equipos, instrumentos es lo que uno va a necesitar para la construcción de esta planta. Entonces, y para ello, en la etapa de simulaciones donde se han identificado, dimensionado los posibles equipos, se hace la selección de los equipos, la tecnología, los procesos más adecuados. Es importante recalcar que ninguna planta es, bueno, y lo vamos a ver de esta manera, ninguna planta petroquímica, ningún pozo petrolero, ningún, ninguna industria específica va a ser igual a otra, pese a que podemos tener un pozo petrolero acá, otro pozo petrolero en otro país, o una planta petroquímica instalada acá, otro allá. Son completamente diferentes. Su misma concepción, su misma metodología es diferente. ¿Por qué? En este caso les puedo dar un ejemplo, eh, acá, o bueno, varios ejemplos, uno tal vez reciente, dentro de lo que es, ustedes tal vez sabrán, eh, cuando se hace el dimensionamiento de una planta de gas, esta se la hace primero en función de la cromatografía del gas, o sea que el gas determina qué equipos es lo que yo voy a utilizar para poder obtener los subproductos, ya sea gasolina, diésel, GLP, etcétera. Es así que hace 2 años o un año o un poco más, bueno, una de las empresas operadoras, eh, y eso también va relacionado con los contratos de operación. Cada contrato de operación que firmó el Estado en el año 2000, o bueno, se ratificaron y bueno, y hay algunos contratos que finalizan. Bueno, y uno de ellos finalizó, se hace la devolución de la área y a partir de ahí eh, la empresa que empieza a tener propiedad, participación ya es la empresa estatal de, acá en Bolivia, la empresa estatal petrolera en Bolivia. Y, y bueno, y con eso, con esos activos que ya la empresa privada le devuelve, al final todos los activos, todos los proyectos que se van desarrollando en el país, sobre todo en el área de hidrocarburos, está relacionado a lo que es un costo recuperable. Bueno, eso es otra área interesante para un conversatorio. Pero rescatando de ahí, la empresa privada le cede ya todos los derechos que siempre desde un inicio estaban en manos de la empresa estatal. Solamente con los contratos de operación se le designa operador para que esta empresa pueda hacer las operaciones tanto de exploración, producción y muchas otras actividades. Es así que la empresa estatal se hace cargo de una planta de gas. Y esta planta de gas está diseñada
un tipo de cromatografía de gas para un campo específico. Y de repente se generan más proyectos y se tiene otro campo cercano que corresponde a otra empresa. Y sería fácil decir, bueno, tengo un campo allá, tengo mi planta, conecto una, en este caso cuando se transporta gas, vamos a hablar siempre de gasoductos, ¿no? Y se conecta y ya empiezo a procesar con este nuevo campo y obtener los subproductos. Sin embargo, la realidad y eso es donde genera la diferencia y por eso también se tienen infinidad de proyectos específicos de ingeniería, porque si se tendría una sola, entonces solamente se tendría que tener un manual a nivel general y seguir tal cual, pero no. La realidad es que se hace un caso, se hace un proyecto específico porque cada proyecto es diferente. Es así que la cromatografía de ese gas es distinta y, y la planta no puede procesar porque no tiene el equipo para poder desarrollar esa operación. Entonces, a raíz de eso se genera un problema. Y para todo problema se genera o se tiene que generar una solución. Entonces, es así donde se hace una reingeniería de la planta para poder procesar el nuevo gas de ese nuevo campo, o bueno, el gas de ese nuevo campo y poder aprovechar esa planta en su capacidad máxima. Porque con el otro campo que ya está en depresión, básicamente esa planta no tiene mucho ingreso. Y bueno, y así es como se van generando, identificando los problemas dentro de ingeniería. Y es así como ustedes tienen que ir visualizando. Y como decía en la primera etapa de con los primeros conceptos. Y es así, muchas veces el proyecto surge cuando alguien reacciona ante cierto nivel de frustración rodeando un problema. O los proyectos nacen de problemas u oportunidades. Entonces, es importante encarar, identificar y hacer toda la secuencia para poder dar solución a un problema. Ya en la etapa de operación es donde ya finalizando haber contratado una empresa, ya se hace puesta en marcha, en nuestro caso ejemplo, de esta planta, digamos, petroquímica. Y donde no solamente, y no termina ahí, porque se tiene que hacer un seguimiento, se tiene que hacer un mantenimiento preventivo, predictivo y todo lo que corresponde a operación y mantenimiento. Y porque con el tiempo la planta igual necesita una reingeniería, necesita que los equipos muchos de los equipos con el tiempo dejan de, de ser útiles, hay tiempos establecidos, entonces se tiene que hacer un reemplazo, se tiene que hacer algunas veces una reingeniería de los equipos o de la misma planta. Entonces, el ciclo de proyectos dentro de lo que es ingeniería es un ciclo que podríamos decir tal vez no tiene un fin específico, pero siempre uno tiene que ir innovando. Y las ideas surgen en esos momentos. Entonces, para identificar y analizar un problema, es importante seguir algunos pasos, como por ejemplo, examinar los efectos del problema, identificar las posibles causas, definir, definir los objetivos para la solución, formular acciones para solucionar el problema, configurar alternativas viables y pertinentes. Para esto hay muchas metodologías y el día de hoy, aparte de que sea un seminario, mucha de esta teoría, algunos tal vez ya lo han visto en otras materias o de repente algunos lo están viendo por primera vez, la, la intención es que sea un seminario práctico. Entonces yo les solicito, ya sea por el chat o pueden pedir la intervención, de cuál es la idea que ustedes tienen, qué ideas en proyectos tienen, y ahí podemos ir identificando cuál es la problemática específica, cuáles son las causas e ir analizando ese problema para que la solución sea más acertada.
Y muchos de ustedes, si de repente algunos están en último año, estarán tal vez tropezando con, ¿qué hago con un proyecto de grado? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se inicia? Y, y surge surge a través de formular una idea. ¿Qué idea? ¿Qué es lo que uno más conoce? ¿O en qué es lo que uno quiere aplicar ciertas metodologías o todo lo que ha aprendido en la carrera? Y para ello, para ir identificando el problema en sí y la solución a ello, porque si uno identifica eso ya es más fácil poder avanzar en el proyecto. Entonces, una de las técnicas es hacer un análisis de causas y efectos. Y bueno, hay una metodología que le llaman el árbol de efectos. Bueno, es un sencillo instrumento, pero muy efectivo, para identificar las repercusiones del problema. Es importante saber cuál es el problema que uno está identificando y a partir de ahí ver cuáles son los efectos que generan ese problema. Representan gráficamente el problema y sobre todo los efectos encadenados, ¿no? El árbol de efectos es simple, es un diagrama donde se colocan cuál es el problema como tal, o cuál es la idea, qué es lo que se quiere solucionar, qué es lo que se visualiza en cuanto a un problema desde el punto de vista de ustedes. Y a raíz de ello, ¿cuál es el efecto que genera este problema? O sea, ¿cuál es la consecuencia de este problema? Una consecuencia que ustedes pueden visualizar, por ejemplo. En el caso que hablaba preliminarmente, ¿cuál era el problema? El problema es que no se tiene una unidad de procesamiento adecuado para ese para ese gas de ese nuevo campo. Y el efecto es que, bueno, el problema básicamente es en que no se tiene el equipo y la tecnología adecuada para el procesamiento del gas natural del campo X, por ejemplo. Y el efecto, o vamos a ir poniendo varios efectos, por ejemplo, sería uno de ellos el, el no utilizar, o sea, la planta no está siendo utilizada en su capacidad como debería ser, en su capacidad nominal. Entonces es un efecto donde se tiene una baja productividad de la planta o de la planta de gas. Y así se pueden ir identificando varios efectos. En todo caso, para este ejercicio, si tienen dentro de los asistentes alguna idea, algo que de repente quieran compartir, podemos irlo trabajando. Y así también guiarles en la formulación de, de los proyectos que quieren desarrollar. Si algunos de ellos incluso están en la etapa de investigación, proyectos de investigación. Entonces, si hay algo en el chat. A ver, vamos a revisar algo en el chat. Dice, ¿de qué trata la cromatografía y cómo se hace? ¿Qué es la cromatografía? La cromatografía, vamos a ir identificando los componentes, por ejemplo, de los hidrocarburos. Dentro de los hidrocarburos, la definición básica es un compuesto de hidrógeno y carbono. Y dentro de los hidrocarburos podemos tener el metano, etano, propano, butano, pentanos, hexanos. E identificar cada uno de estos componentes en porcentajes, a eso es lo que llamamos cromatografía. Se pueden tomar muestras, uno va y toma muestras, ya sea de un petróleo o de un gas, y eso lo analiza en laboratorio. Y en laboratorio, muchos de ustedes pasaron tal vez química, laboratorios de química, y ahí se puede hacer un análisis sobre el 100% de la composición de esa muestra. Y bueno, a través de diferentes pruebas que se hacen,
se identifica cuál es el porcentaje de metano, etano, propano, butano, todo es sobre el 100%. A esa identificación en componentes, en porcentajes, a eso es lo que nos se llama un análisis cromatográfico. Y eso es importante saber porque con esa información es con lo que se va a iniciar para hacer el diseño de una planta de gas, para hacer el diseño de una tubería, en este caso de un gasoducto, porque la cromatografía va a influir, no solamente la cromatografía, sino también la densidad y la presión en el diseño como tal del gasoducto. Si fuera un, si fuera si fuera lo que vamos a transportar petróleo, un oleoducto, y si son varios productos como gasolina, diésel, querosén, poliductos. Entonces, básicamente eso es la cromatografía y su importancia vital para lo que es la ingeniería de diseño de una planta. En la parte de petroquímica, ustedes que van a estar más con lo que es petroquímica, es importante saber cuál es el porcentaje de metano que está ingresando que va a alimentar su planta y cuál es lo que ustedes necesitan, qué porcentaje. Y eso de la cromatografía es importante porque no hace mucho, bueno, hace algunos años, cuando se hacía la exportación del gas natural, sobre todo al Brasil, Bolivia no tenía una planta de recuperación de licuables hasta ese momento, hace muchos años. Y como no tenía, básicamente lo que se exportaba al vecino país era un gas rico. ¿Qué es un gas rico? ¿Qué es un gas pobre? Un gas rico lo podemos definir como aquel que tiene componentes, además del metano, etano, sino propano, butano, pentanos. Y esto es un beneficio para el que lo compra, porque lo procesa en su planta y ahí de ahí extrae, no solamente está comprando eh, gas, en este caso metano, como dice el contrato, sino que adicionalmente al mismo precio de lo que tendría que, al mismo precio de la venta del gas, está ganando y recuperando el propano, butano, lo que es GLP, gasolinas, pentanos. Entonces es una ganancia para el que, en este caso, para el que está comprando. Eh, con la incorporación o la construcción de una planta de recuperación de licuables, es donde ya el gas, o el gas que tenía que exportarse pasa por este proceso antes de ir a la exportación para recuperar estos licuables o estos componentes como por ejemplo el propano, butano, que es el GLP, los pentanos, y solamente exportar metano con pequeñas cantidades de etano, pero ya eso es lo que se recomienda. Y bueno, otra consulta, una corrosión en la tubería producto de transporte que contiene agentes que corroen la tubería. Bueno, la corrosión es realmente uno de los aspectos muy, tal vez dentro de lo que es la ingeniería de ductos y sobre todo lo que tiene que ver con el acero, realmente es una importancia vital que se tiene que dar a los efectos de la corrosión, porque un mal dimensionamiento, y ahí viene también lo relacionado a la cromatografía, cuando se extrae el gas natural, en este caso cuando se extrae gas, lo vamos a llamar de esa manera general, no solamente tiene metano, etano, propano, butano, sino también tiene algunos componentes como por ejemplo porcentajes de azufre, porcentajes de CO2, que son, en el caso del azufre, elementos corrosivos que si no se los extrae, por eso también ese es el objetivo de tener una planta de procesamiento de gas. Cuando hablamos de gas natural, vamos a hablar de plantas de procesamiento. Cuando hablamos de refinerías, hablamos de petróleo. Y una planta de procesamiento de gas es justamente su objetivo es recuperar, primero ir
recuperando los subproductos, metano, etano, propano, y además el de extraer estos elementos corrosivos que si no se los extrae, estos van a estar con el gas y van a estar en contacto con los equipos, tuberías, lo cual va a desencadenar en el deterioro de estos equipos, de estas tuberías con el tiempo, en un tiempo aún más, menos de lo programado. Entonces, es importante hacer ese procesamiento en ese aspecto. Por ejemplo, podemos tomar ese caso, ese ejemplo. Y ahí dentro del problema podemos hablar la corrosión, los daños que ocasiona la corrosión en la industria. Vamos a irnos a un caso más específico. Los daños que causan la corrosión en las plantas de gas. Y ese básicamente es un problema. Ahí es donde nosotros identificamos el problema. ¿Y cuáles son los efectos? O sea, ¿cuáles son las consecuencias que se van a tener? Uno de los efectos puede ser el, el deterioro de los equipos, el deterioro de los instrumentos, el deterioro de las tuberías de acero con el tiempo. Eh, Daños estructurales o mecánicos a los elementos de acero, lo cual puede generar algunos problemas incluso no siempre deseados, posibles fugas, porque la corrosión lo que hace es ir desgastando químicamente al acero para que éste con el tiempo no pueda, o sea, se desgasta y con el tiempo puede generarse una fractura, incluso ya se puede relacionar con temas de seguridad industrial, ambiental y muchos aspectos. ¿Y qué es lo que causa bueno, dentro de los efectos también se pueden tener subefectos. Estudiar cada efecto puede tener un subefecto, una consecuencia adicional. ¿Y qué es lo que causa esto? También es importante saber qué es lo que está generando o por qué se está generando ese problema. Y una de ellas puede ser que no se tenga una unidad de, de extracción de, de elementos corrosivos, por ejemplo el azufre, o que no se haya realizado un análisis cromatográfico al inicio eh, al gas que está saliendo de los campos petroleros. Entonces, y esa es la problemática. No sé qué es lo que está ingresando, pero me está generando ese problema de corrosión. Entonces, es importante saber las causas que generan mi problema. Entonces, identificar bien las causas y los efectos. Y a raíz de eso es donde nosotros vamos a identificar nuestro árbol de problema. Donde tenemos el problema como tal, los efectos que generan los efectos que genera el problema y las causas que generan el problema. Entonces, hay esa relación entre causa y efecto. Causa y efecto. Causa puede ser, no se tiene, vamos a ir a un ejemplo de lo que hablamos de la corrosión. Causa que no se tenga un elemento o un equipo que extraiga los elementos corrosivos, lo que pueden generar un daño de corrosión. Y el efecto es el deterioro de los equipos, deterioro de las tuberías. Entonces, ahí nosotros relacionamos causas y efectos. Ahora, es importante siempre planificar también una solución. Y para ello es importante identificar nuestros objetivos, medios, fines, cuáles son eh, los objetivos que me van a ayudar a dar solución a mi problema. Y ahí es donde nosotros, una vez que se hace el armado de un árbol de problemas, se tiene que hacer una relación entre lo que se ha ido escribiendo, lo que se ha ido redactando en esa etapa inicial. Y ahí, por ejemplo, los efectos, lo que se hace
en la primera etapa, lo que vimos, las consecuencias se transforman en fines y las causas se transforman en medios. Y ahí es la concepción ya de lo que en el problema se identifican carencias, se identifican deterioros, se identifican problemas. Eso se transforma en optimización, en suficiencia, en dar una solución dentro de mi árbol de objetivos. Y para ello eh, se da respuesta a lo que hemos ido haciendo en la identificación del árbol del problema. El problema es, por ejemplo, volviendo a nuestro caso, la corrosión. Y dentro de los objetivos que se pueden tener, por ejemplo, puede ser eh, medidas de mitigación para la corrosión. Ya es una solución, es un objetivo. O sea, yo quiero reducir o quiero minimizar o eliminar ese problema. Entonces es dar respuesta a ese problema. Y para ello, yo necesito saber o necesito identificar cuáles van a ser mis medios, cómo voy a solucionar ese problema, lo que hablábamos al inicio. El efecto se transforma en fines y las causas se transforman en medios. Entonces yo necesito saber cuáles van a ser mis medios, o sea, las causas se transforman en medios, y los efectos se transforman en fines. Veíamos que uno de los efectos es el deterioro de los equipos, por ejemplo. ¿Y el fin? ¿Cuál sería el fin? Sería, eh, en este caso, la parte positiva de ese enunciado. O sea, el objetivo sería el de garantizar que los equipos tengan un impacto mínimo con respecto a la corrosión, o el cuidar o el, el proteger los equipos de los efectos de la corrosión. Entonces, el fin es la respuesta, la solución. ¿Cuál es el fin que yo necesito tener? Y los medios. Veíamos que una de las causas para nosotros era, por ejemplo, que no se tenga una unidad de extracción de, de, de elementos corrosivos, por ejemplo. Y para nosotros, ¿cuál podría ser, en este caso, el medio? Sería la respuesta a esa causa, la parte, la acción positiva. Entonces sería la implementación de una mejora de una unidad de extracción de, de elementos corrosivos. Entonces ese es el medio que me va a generar una respuesta positiva a mi problema y me va a generar una consecuencia positiva que es un fin al problema a través de la formulación de un árbol de objetivos. Entonces, el hacer esto ayuda mucho a poder identificar muy bien el problema y, y a ustedes seguir esta metodología y es una lluvia de ideas. Y cuando ustedes busquen desarrollar metodologías o de repente no hay ideas cuando uno quiere hacer un proyecto, partan de una idea principal y vean qué causas pueden generar ese problema, qué efectos. Y ahí es la lluvia de ideas. Y después irlo revisando, adecuando y algunas causas tal vez puedan desaparecer o mejorarse y así ustedes ya van identificando mejor lo que quieren hacer. Porque si saben lo que quieren hacer, va a ser más fácil poder desarrollar el proyecto. Si no, es donde se complica ya en el desarrollo de lo que uno está haciendo, porque si no sabe dónde quiere ir o qué es lo que realmente está planificando, entonces es lo que con el tiempo se desencadena ya en no una buena concepción de proyectos o incluso en la parte ya profesional, cuando no se hace una identificación adecuada de proyectos o de respuesta a problemas, se generan ya algunos daños, incluso problemas que se generan daños económicos y a veces hasta personales humanos, porque no se han tomado algunas medidas
o no se han definido bien algunos elementos dentro de la solución del problema. Para lo que es el árbol de objetivos, medios y fines, es importante también identificar las acciones. Si nosotros tenemos medios y fines, ¿dónde vamos a llegar? Pero es importante saber cómo vamos a llegar a ese fin. Y para eso es importante saber las alternativas, configurar una planificación, cómo yo voy a desarrollar eh, mi metodología para alcanzar ese fin. Entonces, ahí ya sale una parte inicial de una planificación. Entonces, solamente esta primera etapa, que tal vez es dentro de la formulación, dentro de lo que es ya los proyectos en general, puede representar tal vez un porcentaje no tan significativo en el avance y todo ello, pero realmente es la base fundamental sobre la que descansa ya el desarrollo o la acción positiva ya de un proyecto como tal. Entonces, la importancia de esto es vital, a pesar de que de repente no puede representar, porque ya en la elaboración de un proyecto está la identificación del problema, justificar, hacer el análisis de los objetivos, el desarrollo, el de recolectar información, el de generar, desarrollar una metodología, un marco metodológico de investigación y posterior a ello hacer ya el análisis y la recolección de datos y análisis de resultados a través ya sea de simulación, de uso de simuladores de proceso, dependiendo en qué área estén, o a través de un análisis estadístico o estadística inferencial de probabilidades, de tal manera que generen cuadros para que para que se pueda hacer una interpretación adecuada de los resultados y a partir de ellos generar una conclusión acerca del proyecto como tal. Y después, si es un proyecto relacionado a costos e inversiones, hacer un análisis económico para saber si ese proyecto me conviene dentro de la industria o no. Cuál es su TIR, cuál es su van, hacer ese análisis económico que es importante. Y a partir de ello hacer un plan de acción donde se hace la selección de los equipos, ya una planificación, un programa final de ingeniería, de diseño final, de tal manera que ya está listo para una, eh, una etapa de inversión donde ya se va a empezar a hacer la contratación de las empresas y lo que veíamos al inicio. Pero todo eso hasta antes de la inversión es el proceso que sigue en ya la concepción y la elaboración de un proyecto como tal, que parte de lo que vimos hace un momento, de una idea, parte de analizar bien el problema, parte de poder armar cuáles son las causas, hacer un árbol de problemas, un árbol de causas y efectos, un árbol de objetivos. Y eso es la etapa de dentro de la formulación de proyectos. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos, unas imágenes y ¿Y qué es lo que nos llama la atención de esto? ¿Cómo ustedes ven de repente cada una de estas imágenes, cómo lo interpretan? ¿Qué es lo primero que ven o, o qué es lo que les impacta? Por ejemplo, acá vemos una imagen y uno, eh, mm, para muchos puede ser una simple imagen, otros ven colores. Esto, por ejemplo, si ustedes, vamos a ir analizando tres ejemplos y vamos a ver dentro de lo que es el área de hidrocarburos, por ejemplo, lo relacionado a pozos petroleros y lo relacionado también a plantas petroquímicas y también lo relacionado a pozos geotérmicos, que dentro de los proyectos de ingeniería también tienen un gran impacto. Entonces son los tres tipos de proyectos dentro de ingeniería que vamos a hacer un análisis general, no tan detallado, superficialmente, pero que nos va a ayudar a saber cómo se hacen también los proyectos en cada una de estas áreas. Y ustedes van a saber cuán diferente es formular un proyecto en el área de hidrocarburos o en el área de energía
o en el área de petroquímica o en el área de perforación de pozos. Entonces, la concepción, la teoría puede ser parecida, pero al final la aplicación y muchos de los otros conceptos son diferentes. Y en la imagen, esto, por ejemplo, son fumarolas de vapor, así se llama. En realidad, si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de viajar por Potosí, allá cerca donde es Laguna Colorada, se tiene estos paisajes donde a través de en este caso, para lo que es energía geotérmica o en este caso, esos también otros reciben el nombre de geyser, que simplemente son emanaciones de vapor caliente de la Tierra y que se ven en superficie, que pueden tener una temperatura de cerca de 500 o 400 grados centígrados. ¿Y por qué esto llama la atención? ¿Y por qué a través de una observación uno puede hacer un análisis, una investigación? Dentro de lo que es la ingeniería, nosotros siempre vamos a ver el aprovechar los recursos naturales, el aprovechar, generar energía. El hecho de perforar un pozo, el objetivo, además de encontrar hidrocarburos, es el de explotarlos para que estos generen energía. Al final, el objetivo para el ser humano es el de generar energía, porque muchos de los elementos industriales están en función a ello. Y es por eso que en los ciclos pasados teníamos la época donde se explotaba el carbón, después el petróleo, y ahora viene la incursión de recursos incluso renovables. Y uno de ellos, podríamos llamarlo renovable, es la energía geotérmica. Dentro de la energía geotérmica, y uno identifica indicios, y justamente esos indicios son estas fumarolas de vapor. Y uno dice, ¿cómo yo puedo aprovechar esto? Y esto lo vieron en Japón, lo vieron en Islandia, y muchos de esos países, sobre todo en Islandia, su energía eléctrica está en función a plantas geotérmicas, está al aprovechamiento en 100% de ello. ¿Y cómo se genera esto? Nosotros tenemos dentro de lo que es un esquema, y esto es el subsuelo. Generalmente estos están relacionados con zonas volcánicas, donde la cámara magmática está un poco más cercana a la superficie. Y a través de ello se tiene un fenómeno muy particular. El estar cerca vamos a llamarlo, de un cuerpo caliente, este transfiere calor por conducción. Y ustedes en física recordarán formas de transferir el calor, convección. Y esto sería por conducción, donde las rocas, en este caso las formaciones, ¿qué es una formación? Es una unidad litológica uniforme. Pueden ser areniscas, pueden ser, bueno, es un tema de geología ello, ¿no? Areniscas, lutitas, ya sean rocas sedimentarias, ígneas. Bueno, en este caso generalmente van asociadas con rocas sedimentarias, para este caso por el tema de su porosidad y permeabilidad y otros aspectos. El punto es que calientan las zonas donde están estas rocas, entonces ya tienen una temperatura porque están cerca de un cuerpo caliente, y entonces muchas de estas están asociadas con algunos con agua subterránea. De tal manera que cuando llegan en lugares donde están calientes, estos ya se transforman en vapor. O sea que en el subsuelo se tiene vapor, porque pueden tener temperaturas de 200 o de más, desde 100, 200, poco más de 200 grados centígrados. Y que si se hace una perforación de un pozo, se llega a ese objetivo, se va a producir vapor caliente, con diferentes entalpías. Eso le llaman, por ejemplo, entalpías de entalpía, baja entalpía, media entalpía y alta entalpía. Baja entalpía entre 90 o menos de 100 grados centígrados. Mediana entalpía entre 100 y 150.
y alta entalpía arriba de 150 grados centígrados. Entonces, básicamente se tiene esas temperaturas, tenemos vapor de agua. Y con la perforación de un pozo, se puede aprovechar producir vapor de agua. Y uno dice, pero ¿eso para qué me sirve producir vapor de agua? El punto es que eso se puede transformar y es la conversión de energía, donde ya se hace la instalación de centrales geotérmicas, donde tienen un elemento muy importante, que es una turbina. Esa turbina, esa turbina, el vapor caliente lo que hace es hacer girar los álabes de la turbina. Entonces, esa energía, vamos a llamarle térmica, se transforma en energía mecánica. Pero al hacer girar la turbina, esa turbina transfiere y genera una conversión a energía eléctrica. Entonces ya tenemos energía eléctrica. Entonces, esa es la transformación, es la forma de ver la transformación de la energía, pues, de manera general, para no irnos más. Es interesante este tema de energía geotérmica, pero el objetivo de esto es que a través de una idea se puedan ir identificando los proyectos y cómo se hace la formulación de proyectos en esta área. Por ejemplo, bueno, esto por ejemplo esto ya es un modelo que a partir de una observación, ustedes observan en superficie y ustedes son investigadores. Y eso es algo vital, observar, saber identificar, evaluar, ver qué opciones se tienen para mejorar algo, cómo se puede aprovechar algo. Y eso es la visión que ustedes tienen que llevar, tienen que tener, o tienen que desarrollar, o lo que les va a ayudar también a hacer sus proyectos. Ser buenos observadores. Entonces, el observar, es decir, cómo yo puedo mejorar esto, o cómo puedo aprovechar esto. Entonces, a partir de ello, hacer una investigación, una investigación. Y ahí es el problema. El problema es, o la identificación de un proyecto es cómo mejorar o cómo aprovechar este recurso. Y ahí viene la investigación, hacer toda la investigación acerca de cómo funciona el mecanismo. Entonces, adentrarse en el proyecto. Entonces, lo que ustedes cuando formulan su proyecto tienen que conocerlo bien su proyecto, adentrarse en ello para poder encarar y desarrollar, para poder desarrollar un modelo realmente cómo funciona, o sea, entender. Y eso es lo que se hace cuando se identifica un problema, entender cómo funciona, entender cuáles son las causas, cuáles son los efectos. En acá esto es un modelo, cómo funciona la energía geotérmica en sí. Generalmente se tiene un cuerpo caliente, se tienen rocas cercanas, en este caso formaciones, se tiene la intrusión de agua, que sería agua subterránea, y que a través de la perforación de un pozo se puede producir, o incluso lo que ustedes ven en acá, esto, esto se ha generado a raíz de que en superficie tenemos elevadas presiones, y en superficie tenemos, bueno, en el subsuelo tenemos elevadas presiones, y en superficie tenemos bajas presiones. Entonces, por ley, eh, por, por física, y fenómenos naturales, siempre se va a ir en una tendencia hacia donde hay menor presión. Y es así donde se aprovechan a veces algunas fracturas, fisuras ahí en el subsuelo, por donde si se tienen esos escenarios, entonces ahí es donde ya el vapor empieza a llegar a superficie, a través de fracturas, a través de fallas geológicas, dependiendo de las circunstancias que se tengan en el ámbito geológico local. Dentro de lo que es proyectos de energía geotérmica, y vamos a hacer una comparación también con la parte de hidrocarburos, que es lo que más nos interesa, está la exploración superficial, la exploración profunda, la construcción de planta y línea, y la operación y mantenimiento de una planta. La exploración está más relacionada con lo que es geología, con identificar, y esto vamos a relacionarlo ahora con lo que es hidrocarburos. Cuando hablamos en el área de hidrocarburos, la exploración es vital, el reconocer indicios, el saber dónde puedo yo saber dónde perforar o dónde encontrar hidrocarburos.
Entonces, eso parte a raíz de la investigación que desarrolla el geólogo, el geofísico, sobre todo el geólogo en la etapa inicial. Identificar, porque él solo tiene, la única herramienta que tiene es el conocer las particularidades de la roca, el saber distinguir, eh, porque el hidrocarburo se encuentra a miles de kilómetros en un lugar específico y, y solamente estar en superficie, uno tiene que valerse de toda la teoría, de la investigación que pueda desarrollar en el ámbito geológico. Y a raíz de ello, delimitar dónde se tiene una potencialidad para hacer un análisis más específico del área, ya sea de geotermia o de hidrocarburos, para que posterior a ello se haga un análisis, un estudio geofísico, con prospección geofísica. En el caso de energía geotérmica se utiliza gravimetría, magnetometría, y en el caso de en el caso de la industria petrolera, lo que más se utiliza, y porque es el método más efectivo, es la sísmica. Ustedes han debido escuchar de la sísmica 3D, sísmica 2D, en diferentes áreas, o sísmica inalámbrica o con cable, donde el objetivo, en pocas palabras, es que mediante este estudio se tenga como una fotografía del subsuelo, saber cómo está distribuido el subsuelo, saber cómo está distribuido el subsuelo para saber dónde yo voy a perforar. Por ejemplo, básicamente esto es el subsuelo, el subsuelo. Entonces, imagínense saber dónde está acumulado los hidrocarburos. Entonces, identificar, y ahí viene, ¿no?, la investigación, saber, y la interpretación de los la interpretación de los gráficos que me arrojan los simuladores, que me arrojan los estudios que se tienen. Esto es un gráfico eh, de la distribución de las formaciones en el subsuelo. Esto es un modelo, cómo estaría aproximadamente distribuido. Aquí están las formaciones y ahí están las estructuras. Acá tenemos una estructura anticlinal fallada. Entonces, el geólogo, el geofísico, lo que tiene que identificar es saber cómo está distribuido y dónde tiene que ser el objetivo para perforar, para llegar, el objetivo dónde están acumulados, en este caso los hidrocarburos, o en el otro caso eh, las fuentes de energía geotérmica. Después de hacer un análisis geofísico, ya viene la decisión de hacer una exploración profunda, de perforar un pozo. ¿Qué es perforar un pozo? Básicamente es crear un conducto, una comunicación entre superficie y mi objetivo, el subsuelo. Porque la única manera de poder extraer o incluso de saber si hay hidrocarburos, en este caso energía geotérmica, es perforando un pozo. No hay otra metodología para realmente tener esa certeza de que se tenga eh, hidrocarburos. Por eso también el riesgo dentro de estos proyectos es muy alto, porque al perforar puede que no sea hidrocarburo o no sea lo que estemos buscando. Pero ese es el riesgo que se tiene. Con los estudios se minimizan, pero nunca se va a llegar a un riesgo de 0%. Siempre hay un riesgo presente. Si todo sale bien, se hace recién nuevamente la identificación de un proyecto para la construcción de una planta y líneas de producción. Entonces todo está en esa secuencia que, que se surge a través de oportunidades o de problemas o de formas de optimizar los recursos. Por ejemplo, la primera parte es de reconocer, saber dónde yo puedo perforar un pozo. Si yo tengo identificado un modelo, un diseño final adecuado, recién viene la concepción ya de formular un proyecto de perforación de un pozo. Para perforar un pozo, vamos a ver más adelante cómo se hace la secuencia de manera general. Y si todo sale bien, positivo, dentro de lo que es la perforación de un pozo, ya viene la etapa recién de ingeniería de diseño de una planta. No puedo yo construir una planta sin ni siquiera haber perforado y sin ni siquiera haber hecho una exploración.
todo viene en esa secuencia. Si de repente el pozo es negativo, entonces no tiene sentido hacer la ingeniería o mucho menos la construcción de una planta, porque básicamente no va a tener que procesar. Entonces todo está en esa distribución de tiempos y por eso muchos de los proyectos en hidrocarburos se van a hacer a mediano y también y mayormente a largo plazo. Entonces todo es por etapa. No de la noche a la mañana vamos a querer tener una planta de gas o perforar muchos pozos, porque todo parte, como les decía, de etapas. Hacer una exploración, hacer una exploración profunda. En hidrocarburos vamos a hablar de explotación, construcción de planta y lo que después viene es operación y mantenimiento, que es muy importante. Y dentro de operación y mantenimiento está involucrado este elemento que hablábamos o en el chat, leía, la corrosión, por ejemplo. Realmente un elemento al cual hay que tenerle mucho cuidado. Y dentro de lo que son proyectos esto es un gráfico para proyectos de ingeniería o de energía geotérmica. ¿Cómo interpretamos este gráfico? Y que es muy interesante. Acá vemos la viabilidad financiera y el riesgo de un proyecto. Notarán que el riesgo al inicio es muy alto, realmente muy alto. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es inspección, exploración hasta perforación, no voy a tener una certeza, no sé, no tengo esa certeza de que realmente voy a encontrar mi yacimiento, en este caso mi recurso de vapor de agua o lo que va a ayudar a la energía geotérmica. Porque puede que no sea y por eso el riesgo es muy alto. Y por eso muchos de los proyectos, sobre todo en energía geotérmica al inicio, son muy caros. Realmente perforar, explorar, representan costos muy elevados. Por ejemplo, digamos, bueno, yo conozco más en la parte petrolera, una sísmica puede representar un costo, dependiendo de la extensión, digamos, de manera general, de 10 millones, 15 millones de dólares, 15 millones de dólares. Perforar un pozo acá en Bolivia, y varía dependiendo de la empresa, de la profundidad, puede variar desde 8, 10 millones, 15 millones, hasta 60, 70 millones ya en los pozos más profundos, eh, 70 millones, 80 millones de dólares. Entonces, el hecho de que después de invertir eso no se tenga un pozo productor realmente no significa que el proyecto haya sido un fracaso, sino muchas veces realmente las consideraciones geológicas y muchos otros aspectos hacen que el proyecto no haya sido exitoso como se estaba estimando. Sin embargo, todo eso representa siempre un riesgo alto al encarar proyectos de perforación, de exploración, sobre todo. Por eso son costos elevados y los riesgos son elevados. En este caso, el riesgo es muy alto, ¿no? El riesgo es muy alto para lo que es, estas primeras etapas. Y si el pozo es exitoso, ya en la planificación, en la perforación de nuevos pozos de producción, porque cuando uno perfora un pozo en un campo nuevo, es un pozo exploratorio. Y si este pozo exploratorio es positivo, entonces ya se tiene la planificación de perforar más pozos. ¿Eso para qué? Para aumentar la producción, para producir, tener mayor producción de lo que nosotros necesitamos producir. Y posterior a ello ya viene la construcción de una planta, ¿no? De una planta de energía geotérmica. Y el arranque y puesta en marcha y el riesgo ya es mínimo. Entonces, si uno ve desde el punto de vista económico, si está en esta etapa, la empresa ya está en ganancia total. Y porque también incluso el recurso, la energía geotérmica es renovable, es renovable. O sea, se produce vapor de agua y ese vapor incluso se aprovecha un ciclo, se hace un ciclo cerrado muchas veces, se hace la perforación en un pozo inyector, entonces ese vapor se aprovecha al máximo su energía térmica, sin embargo igual tiene una temperatura elevada en superficie, entonces se lo enfría y se lo vuelve a inyectar al yacimiento, entonces es un ciclo
cerrado. Y bueno, y dentro de los costos, evidentemente al principio los costos van a ser bajos, pero en perforación siempre, miren, va a ser elevado, es elevado, porque voy a perforar un pozo. Si voy a perforar más pozos, entonces va a aumentar mi costo, pero ya mi riesgo va a ser mínimo, entonces voy a tener casi ese equilibrio. Y ya si empiezo a construir, evidentemente los costos son elevados, pero ya el riesgo de ganancia es mínimo, ¿no? El riesgo del proyecto de que no sea un buen proyecto es mínimo. Esto es un pozo geotérmico, ¿no? El vapor de agua. En Bolivia tenemos perforado, por ejemplo, según data histórica, 5 pozos geotérmicos que se perforaron en el año 90, por los 80, 90. Hay en Potosí, en el sur de Potosí, sí. No estoy muy... Sí, estoy bien. Y este es el pozo Sol de Mañana, en el campo Sol de Mañana. Incluso perforar un pozo geotérmico es diferente a un pozo petrolero, pero mucha de la tecnología que se utiliza para perforar en pozos geotérmicos se lo utilizan de la industria petrolera. La única consideración que se tiene que hacer que estos son pozos HPHD, o sea, son pozos de alta presión, alta temperatura, sobre todo cuando ya se está llegando al yacimiento, porque hablamos de temperaturas de más de 200 grados, en algunos casos, ¿no? De más de 100, 150, 200 grados centígrados. Imaginen someter el metal, el acero a esas temperaturas, entonces tienen que ser elementos, equipos que puedan resistir esas temperaturas, porque si no, después se tienen problemas en pozo operativos y todo ello. Entonces también eso es parte de la concepción que tiene que hacer el ingeniero de diseño en la formulación del proyecto para encarar este tipo de proyectos. Todas esas consideraciones de presión, temperatura, condiciones geológicas y todo ello. O sea, ayer se perforaron como 5 pozos, creo que esto es Sol de Mañana X1, 2. Cuando es un pozo exploratorio, el primer pozo siempre le ponen pozo exploratorio o pozo X1, por ejemplo. Y ese está produciendo vapor de agua, vapor de agua. Y este es un esquema básico de cómo funciona dentro de lo que es la energía geotérmica. Acá tenemos la producción, acá está produciendo vapor de agua, aquí está mi planta geotérmica, aquí está la turbina, y esto está transformando a energía eléctrica. Estos son los enfriadores que hacen que después me faciliten para producir o para inyectar lo que he ido extrayendo como vapor, lo enfríe y sea más fácil para inyectar nuevamente al yacimiento. Entonces, es un recurso renovable el agua cuando está siguiendo un ciclo y el calor del subsuelo es a raíz del calor del cuerpo caliente, ¿no? De la cámara magmática. O como verán, ¿quién no quisiera ir al centro de la Tierra, esa película, donde realmente uno ve cuál es la temperatura que puede tener el núcleo, ¿no? Entonces se aprovecha esa temperatura de la misma, en este caso de la Tierra, para poder tener esta energía. Incluso esto en algunos otros países se lo utiliza de manera parecida. Sí, por ejemplo, se tienen bombas térmicas, sobre todo esto ocurre en lugares de repente con temperaturas frías, o ustedes si han visto dentro de lo que es el aprovechamiento del gas natural, tienen calefones. Entonces, ¿qué sucede? El calefón calienta el agua y ahí tienen agua caliente. ¿No? El calefón, claro, el calefón tiene como alimentación el gas, entonces se quema el gas, calienta el flujo de agua y uno puede tener agua caliente en el lavamanos, en la ducha y todo ello. Pero ya llevando ese concepto a lo que es energía geotérmica, en muchos países lo que se hizo es aprovechar el calor de la tierra. Dentro de lo que es esto, a medida que uno va en profundidad, la temperatura, esto le llamamos gradiente geotérmico. A medida que aumentamos 1 grado centígrado, a medida que avanzamos en profundidad, se tiene cada, cada 33 metros, a ver, cada
¿sí? Cada 33 metros aproximadamente se tiene el aumento de 1 grado centígrado de temperatura. A ver si es que nos tengan. Sí, es 33, 1 grado centígrado de temperatura. Entonces, a medida que nosotros avanzamos en profundidad, vamos a ir aumentando también la temperatura. La temperatura. Y entonces en otros países se perforaron pozos de 100, 200 metros, a 300 metros, como un pozo de agua, por ejemplo. Y ahí es donde se introduce tuberías de alta resistencia a la temperatura, de polietileno, de tal manera que ingresa y sale. Entonces, con una bomba que funciona con un panel solar de alimentación solo para bombear, ingresa agua y después sale agua caliente. Y esa agua caliente se lo utiliza para, para el lavamanos, para una ducha. Evidentemente, la perforación es un costo elevado, pero con el tiempo ya se tiene un recurso renovable, que ya se tiene un ahorro ya en lo que es energía eléctrica. Y en otros países, incluso muchos de los edificios, edificaciones, se tiene ya esa instalación, entonces se aprovecha la energía del subsuelo. Entonces, eso sobre todo, incluso en otras zonas donde de repente no utilicen o no sea necesario utilizar agua caliente, pero ahí se podría transformar esa energía para alimentar, por ejemplo, eh, ventiladores o aires acondicionados, haciendo utilizando una tecnología similar a la que utiliza un refrigerador, por ejemplo, ¿no? Entonces son ideas, ¿no? Son ideas y cómo poder visualizar un proyecto, cómo identificar un proyecto. Entonces, todo nace a partir de ahí, identificar, seguir investigando, ir conociendo cuáles son las particularidades, incluso el tratar de rescatar la tecnología de una industria para utilizarla en otra industria y de esa manera sacar al máximo eh, el proyecto que uno quiere formular. Dentro de la industria petrolera, veíamos este esquema es el básico, el inicial para la formulación de la ingeniería de perforación de pozos. ¿Por qué? Porque mediante este gráfico nosotros vamos a saber dónde vamos a perforar un pozo, ¿no? Dónde vamos a perforar un pozo. Y bueno, y ahí hay curvas de presiones. Esto es una ventana operativa de presión de poro, presión de fractura. Y tenemos densidades ya de lodo. Bueno, eso es en el área de perforación de pozos. ¿Por qué es importante el formular? A ver si acá. Bueno, es un video que no. Ya. Es para evitar algunos problemas que se pueden llegar a tener, ¿no? Y todo sigue un ciclo de formulación de proyectos. Hay un flujo, y a partir de la selección del objetivo se hace un diseño, por ejemplo, de la trayectoria. ¿Dónde yo quiero llegar? La trayectoria es importante, la trayectoria. La dirección, un plan direccional. El identificar qué tipo de tuberías, qué tipo de elementos mecánicos, equipos voy a utilizar, qué herramientas son las que voy a utilizar. Y ahí surge después el requerimiento de propuesta y un plan inicial de plan de pozo, un programa. Entonces, esa es la secuencia para perforar un pozo, o para hacer la ingeniería de diseño de perforación de un pozo. Y el insumo inicial es saber dónde yo cuál es mi objetivo, dónde yo quiero llegar, desde superficie, dónde quiero llegar. Si va a ser desde acá, es un pozo vertical. Si va a ser desde acá, habría que hacer un pozo direccional. Y saber las presiones que se van a tener en el subsuelo, para saber qué tipo de elementos, equipos voy a seleccionar. Dentro de la industria petroquímica, aún esta situación va relacionado a un valor agregado, y eso relacionan siempre. Por ejemplo, nosotros dentro de lo que es ya la parte operativa de perforación, es el de encontrar los recursos, pero ya en la parte petroquímica es aprovechar al máximo estos recursos y darle ese valor agregado. Esto es un ejemplo por ejemplo, si yo produzco gas natural y lo vendo, ganaría en $200 por tonelada, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo.
Si voy refinando y aprovechando al máximo, por ejemplo, con lo que es el etileno, podría tener una ganancia de $700 por tonelada, o sea, comparando con si solo eh, aprovecho el gas natural. Y si es polietileno o si son transformados, ya miren esa ganancia que se puede llegar a tener. Pero evidentemente para tener esa ganancia hay que hacer una inversión, ¿no? En la construcción de plantas petroquímicas. Pero para hacer esto también tenemos que tener la certeza y la garantía de que vamos a tener el insumo necesario para que estas plantas puedan abastecerse o resulten realmente factibles con el tiempo. Porque podemos tener una planta y no tenemos las reservas, se acaban, entonces simplemente queda como una planta no aprovechable. Son diferentes aspectos dentro de la evaluación de proyectos, pero en la parte de petroquímica va a estar siempre ligada a la generación del valor, multiplicar la ganancia, es lo que se busca. Y dentro de eso, en este esquema ya final, vamos a tener, por ejemplo, tenemos el gas natural, podemos tener un elemento importante, el metano, y cómo a partir del metano podemos tener la industria del amoníaco, de la urea, o a partir del etano podemos tener la industria de los plásticos, el polietileno, el etileno. Entonces, a partir de la identificación, y en este caso, a partir de los diferentes elementos, me van a dar ese valor agregado, ¿no? Por ejemplo, si yo solo vendo gas natural, bueno, estoy vendiendo metano. Pero si yo busco generarle un valor agregado, puedo tener la incorporación de una planta petroquímica y ganar y producir, por ejemplo, urea o nitrato de amonio y tener esa ganancia aún mayor que solamente vendiendo gas natural o metano en este caso. Entonces, ahí es donde ya se identifica también en cómo concebir los proyectos en el área de petroquímica. Entonces, siempre vayan relacionando con la generación de valor o en otro, en el aprovechamiento de recursos naturales, en la parte de hidrocarburos o en la parte que veíamos en ingeniería geotérmica, en energía geotérmica, igual aprovechamiento de un recurso renovable. En el otro caso es un recurso no renovable, en este caso el petróleo, es un recurso no renovable, entonces su aprovechamiento tendría que ser aún más al máximo porque este recurso con el tiempo se va a agotar. Entonces, esa es la forma de visualizar e ir formulando algunas ideas, algunos proyectos. En realidad, el tema dentro de lo que es proyectos es amplio para un seminario. La idea es el que ustedes se motiven en investigar, en identificar, en hacer lo que veíamos al inicio, un árbol de problemas, identificar bien el problema y para poder encarar los diferentes proyectos que se pueden tener, ya sea en un área de ingeniería, como veíamos en la de recursos renovables, o en esta área de petroquímica o en otra área dentro de la industria petrolera, que es la perforación de pozos petroleros. Y Y bueno, con esto agradecerles su atención. Espero que el material de alguna manera les haya servido. Y es importante, como dice este pensamiento, investigar es ver lo que todo el mundo ha visto y pensar lo que nadie más ha pensado. Entonces, muchas veces vemos lo mismo todos, pero cada uno puede darle un enfoque diferente. Y ahí es donde surgen las ideas, los proyectos, las innovaciones. Entonces, siempre vean de esa manera un proyecto, conciban bien ese proyecto, identifiquen dónde quieren llegar y bueno, agradecerles nuevamente su atención. Muchas gracias por esta tarde y bueno, si tienen algunas consultas, dispuesto a atenderlas.